Bueno, kaixo, egun on guztioi, aldez aurretik nahiko nuke eskertu bertan zauzen medio guztiei. Badakigu agenda nahiko estutua dagoela eta beraz eskertzen dugu bertan izatea. Nere izena Oskar Azkarate da, Baskegurreko zuzendari nagusia naiz, eta nere ondoan Juan Ramon Murua, Euskal Herri Unibertsitatetik, Sarriko Ekonomi Departamentutik dator. Eta gaur nahiko ginuke aurkeztu gaur hasten dugun Baskegurrek antolatutako egurraren astea, 8. edizioa. Eta edizio honen barruan aurten ere 2 urtero ospatzen dugun egurtek ospatuko dugu. Egurtek da arkitektura eta egurraren eraikuntzan ospatzen dugun, ospatzen dugun foro internazionala. Decía que muchas gracias por venir, sabemos cómo está la agenda y sabemos que estáis a tope. Por eso quería agradecer a los medios aquí presentes. Me he presentado, mi nombre es Oskar Azkarate, soy director general de Baskegur, la asociación que engloba toda la cadena de valor forestal madera, desde los propietarios a todas las transformaciones, todas las industrias de la madera de Euskadi. Junto a mí está Juan Ramón Murua, del departamento de la UPV de Sarriko, del Departamento de Economía. Y nos hablará, le hemos pedido que nos acompañe hoy para poder dar a conocer lo que es el último informe del Observatorio Vasco de la Madera, que cerramos el año pasado, el 21, y daremos pondremos en conocimiento los principales datos y cuál está siendo un poco la evolución, no solo de lo que es la parte de gestión y de lo que se está haciendo en cuanto a datos en el monte, sino también a lo que es toda la cadena de valor, es decir, las diferentes industrias que componen el sector de la madera. En cuanto a lo que es la Semana de la Madera, como decía, una edición más. Sí que lo queremos englobar con ese protagonismo de que la madera se consolida como el material para construir las ciudades del futuro. La Semana de la Madera da comienzo hoy, 17, y finalizará el 23 de octubre, el domingo. Y lo que hemos hecho es, cuenta con una serie de actividades, jornadas, como en años o en ediciones anteriores, tocando diferentes partes del sector y también muy dirigido a la ciudadanía. También hay una parte dirigida con Egurtek principalmente a esa parte más profesional, prescripción de lo que es material, en nuestro caso la madera, para arquitectura y construcción sostenible. Y esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco y de la Fundación ASI, así como las 3 diputaciones forales. Como decía, el objetivo principal es el de sensibilizar, por una parte, a la ciudadanía. Sí que vemos un problema en cuanto a que el producto, la madera, cuenta con una muy buena imagen, está muy bien considerada como material del futuro en cuanto a su sostenibilidad, pero muchas veces nos falta ese enlace con de dónde se obtiene la madera. Es decir, en nuestro caso, el 72% de la madera que emplea la industria en Euskadi viene de Euskadi. Estamos hablando de un material natural y renovable, pero además de cercanía. ¿Es sostenible trabajar con madera? Depende. Si viene de Brasil, de Indonesia, ya no estamos hablando de algo tan sostenible. En este caso, principalmente estamos hablando de un 97-98% madera de cercanía. Como decía, 72% de Euskadi y otro 27-28% viene de regiones limítrofes con Euskadi. Tan solo un 1, no llega a un 2% es madera de importación. Lo cual, para nosotros, la Semana de la Madera es algo muy importante por poder enganchar, el poder comentar a ese arquitecto que quiere hacer una construcción sostenible, a ese ciudadano que quiere dejar de utilizar este tipo de embalajes de plástico, que los puede hacer con otros de materiales mucho más sostenibles y de cercanía. Y ese es el verdadero enlace y el objetivo también de la Semana de la Madera.
Comentar que toda la información de la Semana de la Madera lo podrán encontrar en Basquegur, www.basquegur.eus, donde bueno, podemos ver y seguir las diferentes jornadas, diferentes actividades que se van a realizar y además, bueno, también esto ya lo venimos haciendo después de, bueno, con todo lo de la pandemia, que en vez de hacer las visitas in situ a ver cómo se producían ciertos productos en la industria o conocer cómo era esa gestión de mano de los propietarios, lo que hemos hecho es de manera virtual ir trayendo esa realidad, tanto aguas arriba de lo que es la gestión y cómo se trabaja en el monte y cómo es un propietario y un poco cuáles son las preocupaciones y los objetivos de ese propietario, a aguas abajo, pues cómo se realiza un producto en construcción o cómo se realiza un mueble. Esto son vídeos que es una forma, de manera virtual, como decía, de traer el sector a la Semana de la Madera y que podrán ser seguidos mediante la web, como decía, de basquegur.es. Unos datos que hemos puesto en la nota de prensa, pero que Juan Ramón comentará con mayor detalle. Y bueno, para acabar esta breve introducción de lo que es la Semana de la Madera, sí que nos gustaría también comentar Egurtec. Egurtec como un poco el plato fuerte de lo que es la Semana de la Madera. Egurtec es un foro de arquitectura y construcción en madera que se celebra cada 2 años. Estamos hablando del foro de arquitectura más importante que hay en el sur de Europa, con más de 1.100, 1.200 inscritos ya que tenemos, principalmente arquitectos, ingenieros, es decir, el foco está puesto en el prescriptor. Somos conscientes que la madera es un gran desconocido a la hora de la construcción. Esto nos pasa mucho en el sur de Europa, principalmente en Euskadi a nivel nacional. Es una realidad ya en Centro Europa, Norte Europa, que sea uno de los materiales pues, más empleados. Aquí todavía tenemos que hacer una labor de pedagogía y de formación, y Egurtec para eso es la herramienta más adecuada. Traemos ponentes, arquitectos internacionales, de lo mejor que hay en el mundo, y aparte de lo que es esa parte de congreso, tenemos una zona expositiva con más de 70 empresas. También tendremos una exposición de industria del País Vasco que trabaja principalmente, como decía, con madera del País Vasco, y estos vendrán bueno, agrupados mediante Basquegur. Y luego tenemos las jornadas técnicas. Aquí no me voy a extender mucho, pero las jornadas técnicas son 4. Tocarán temas como el de la formación, la nueva red que se ha creado, Basoegur Hezkuntza Sarea, con todos los agentes formativos que están relacionados con el sector forestal madera. Se pondrán en valor también en 2 jornadas técnicas 2 proyectos europeos muy punteros con los principales agentes europeos ligados a la arquitectura y construcción. Nos da pie también para poder dar desde una guía técnica que pone, bueno, pues, que identifica las principales edificaciones en madera que hay en el sur de Europa, una encuesta del por qué sí o por qué no se construye más en madera. Se ha hecho una encuesta a todos los perfiles, desde prescriptores, usuarios finales, promotoras constructoras. Este tipo de documentación que entendemos que son importantes. Se darán a conocer nuevos materiales dentro de lo que se está haciendo luego en un piloto de 2 edificios en Aquitania y en Finlandia. Y para finalizar, comenzaremos, he ido de atrás para adelante, las jornadas técnicas con una jornada técnica específica de bioeconomía. Conoceremos los principales proyectos que se están llevando a cabo en el País Vasco, dentro de ese programa que también está impulsado por el Gobierno vasco, con un programa que lo que incentiva es I+D para la obtención de nuevos productos de madera que pueden ser sustitutivos en el futuro a otros más contaminantes como el plástico y bueno, derivados del petróleo en general. Acabaremos la Semana de la Madera, bueno, tendremos mucha parte social, estamos en Basurto identificando especies dentro de, como un arboretum, diferentes especies que hay en Basurto, que trabajamos con los niños, y también acabaremos conociendo arquitectura en madera muy ligado al mundo del vino,
acabaremos, esto ya es más social, acabaremos con una cata de vino y conociendo de mano del arquitecto el cómo se han construido algunas bodegas, concretamente vamos a una bodega de La Rioja. Y a grandes pinceladas tienen la nota de prensa, esto sería un poco lo que proponemos. Hay también una jornada de EUTR con los principales agentes europeos, que esto es lo que organiza, esto es una ley que lo que dice que es madera legal de no legal, y estamos en un proyecto europeo en el que se está trabajando toda esa parte que para nosotros es muy importante. Y ahora sí, ya voy a dar paso a Juan Ramón. Una breve descripción de lo que son los principales datos, como decía, del informe del Observatorio Vasco de la Madera. Pues les vamos a poder pasar una edición en virtual, en PDF, y si alguien tiene un interés de tenerlo en papel, también les podemos hacer llegar, ¿vale? Eso sí, luego nos dan los datos, nosotros se los podemos hacer llegar. Y bueno, Juan Ramón zurea hitza. Eskerrik asko. Egun on denori, mila esker hemen egoteatik, eta nik aukera hau izateatik guk egiten dugun txosten hau aurkezteko 2 urtetik behin egiten dugun hemengo basogintza eta egur industriari buruzko txosten bada, eta guretzako placer bada hau aurkezteko aukera izatea. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Bueno, quería comentar en nombre de mi equipo, somos un grupo de gente que venimos trabajando en el ámbito forestal y en el sector primario principalmente desde hace varios años, y llevamos ya este es el tercer boletín del Observatorio Vasco de la Madera que hacemos. Entonces, bueno, voy a repasar brevemente algunos aspectos, los aspectos más llamativos no voy a empezar a diseccionar el boletín porque bueno, nos volveríamos locos de números, pero bueno, lo que sí hemos hecho es que, bueno, por motivos de la pandemia, etcétera, bueno, la presentación de este boletín se ha retrasado un poco, estaba hecho en el 21, pero bueno, estamos en el 22, entonces bueno, hemos tratado de actualizar algunos datos, los más, sin tratar de hacer otro boletín nuevo, pero los más relevantes, ¿no? Entonces bueno, yo voy a mencionar algunos datos. El sector vasco de la madera es un sector que bueno, pues muchas veces no se desconoce, o es de alguna forma un poco desconocido, pero es un sector que tiene una relevancia económica importante, o sea que alrededor de 18.000 empleos se mueven en el sector vasco de la madera, con oscilaciones, bueno, pues ahora por cuestiones del COVID y demás ha podido haber oscilaciones, pero bueno, en ese entorno, y aportaba alrededor del 1,5% del PIB de la comunidad autónoma del País Vasco, es decir, que es un sector que tiene un peso importante sin tener en cuenta la contribución que que hace a la conservación del medio ambiente y bueno, a todas las cuestiones, la gran preocupación que existe actualmente con el cambio climático. El País Vasco es una de las regiones de Europa con mayor superficie arbolada, alrededor del 54-55% de la superficie del País Vasco es superficie arbolada. Bueno, ahora, bueno, pues por razones diversas internamente se están dando algunos cambios, pero bueno, es una mancha muy importante, y tiene relación también con una industria de transformación importante en el País Vasco, como tal ha señalado también Óscar. Se abastece, esa industria de transformación de la madera se abastece de madera local principalmente. Entonces, bueno, y hay industrias punteras en el caso del País Vasco, como, bueno, no voy a citar los nombres por publicidad, pero bueno, que están haciendo pues, construcciones en madera que son, desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista técnico, son industrias punteras, ¿no? Y entonces están utilizando madera producida en el País Vasco, en este caso madera del pino insignis. Bueno, por lo que respecta, por dar algunos datos de la industria de la madera, bueno, pues en la industria de la madera se suelen diferenciar madera y corcho a nivel estadístico. Bueno, las estadísticas muchas veces nos imponen las agrupaciones de industriales que hay que considerar, y entonces, bueno, madera y corcho
corcho sería uno de los sectores importantes en el País Vasco. La industria del papel es importante no hay muchas empresas, pero en términos de empleo y en términos de valor de producción son empresas grandes y tal, y tienen importancia. La industria del mueble también en el País Vasco ha tenido una tradición importante, ¿no? Entonces, bueno, la industria del mueble, pues bueno, ha vivido en distintos momentos muy ligado a todo el tema de la construcción. Entonces, si la construcción va bien, la industria del mueble suele funcionar. Si la construcción empieza a flaquear, pues la industria del mueble también se ve muy afectada. Yo voy a daros algunos datos de lo que ha pasado en estos últimos años en relación con la industria de la madera, porque bueno, nos faltaban datos recientes de lo que había pasado en todos estos años del COVID, y entonces, bueno, en el periodo, bueno, quizás para no volveros en esto, en el periodo 2018-20, para coger los datos de esto, la industria manufacturera ha caído en términos de empleo en este periodo cerca de un 3%, un 2,9%. La industria de la madera ha caído más, también porque está relacionado más con la construcción y demás, y bueno, pues haya habido un tiempo que todo el sector de la construcción ha estado parado. Y la madera y corcho ha caído un 6%. Entonces, bueno, es una industria que eso, en términos económicos, en el caso del País Vasco, aunque son datos del conjunto de España, pero bueno, eso lo podríamos trasladar al caso del País Vasco, porque no traigo los datos de la comunidad autónoma porque Eustat no los tiene actualizados todavía, ¿no? Entonces, bueno, es una industria que ha sufrido de forma bastante fuerte todo el tema de la crisis con el tema del COVID, y se está complicando mucho con el tema primeramente fueron el tema del COVID, en el caso del País Vasco con la banda marrón, no solamente en el caso del País Vasco, sino que en Alemania, Austria, Checoslovaquia también tienen otros problemas parecidos, no de la banda marrón, pero tienen algunos problemas, ¿no? Todo eso ha hecho que los mercados internacionales de la madera se exacerben, y finalmente el colofón ha venido con la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, decimos que en el caso del País Vasco la industria de la madera se abastece principalmente de madera local, pero eso no quita que para que los precios de la madera estén influidos por los mercados internacionales, ¿no? Entonces, en este momento los mercados internacionales de la madera están absolutamente están locos, de alguna forma, y de cara al invierno que viene, pues también parte de la energía térmica o energía que se genera es biomasa, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay unas presiones, por ejemplo, el pellet está subiendo una barbaridad de precios y tal, ¿eh? Entonces, bueno, pues la situación está un poco así. Bueno, entonces, pero lo que sí quería remarcar es que la industria de la madera en el caso del País Vasco es importante, cogiendo todo el conjunto, lo que sería el clúster de la madera, pues son alrededor de 18.000 empleos. Ha podido variar ahora algo con estos últimos años con el tema del COVID y de la pandemia, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un sector económicamente importante y medioambientalmente muy importante, y socialmente también, puesto que, bueno, en el caso del País Vasco, bueno, valoramos, la sociedad valora de forma importante todo el tema del bosque, y tenemos un 55% de la superficie de la comunidad autónoma es superficie arbolada. Eso en cuanto, bueno, a relación con la industria, porque no es solamente el hecho de la industria, sino que la relación que tiene con nuestro modo de vida, con nuestro medio ambiente. Bueno, ligado con eso, lo que quería señalar también, bueno, pues se suele hablar mucho digamos, con qué especies se trabaja en el caso del País Vasco, los montes del País Vasco, con qué especies están cubiertas. En el caso de la industria que nos ocupa, la especie principal es el pino insignis, bueno, pues desde principio, se introdujo a principios del
siglo pasado, pero tuvo un desarrollo importante después de la Guerra Civil, ¿no? Entonces creció mucho la superficie de pino insignis hasta los años 70-80 y luego se ha estabilizado. Bueno, lo que ha ocurrido estos últimos años, bueno, todo eso ha generado también esta industria de la que hacía mención, el desarrollo normalmente en el sector primario y en otros sectores también, pero bueno, la producción primaria suele estar muy relacionada con la industria. La producción primaria, si no tiene transformación, pues no tiene salida, y la industria digamos, ligada al sector primario, si no tiene esa materia prima, pues no. Entonces hay una complementariedad importante entre ambas actividades, la producción primaria y la transformación. Bueno, entonces el desarrollo del pino insignis pues fue importante hasta los años 80 y ahí se estabilizó de alguna forma. A partir del 2000 empezó un cierto declive, y estos últimos años pues hemos tenido la mala fortuna, bueno, pues los temas están sujetos a enfermedades, a este tipo de temas, y con el tema de la banda marrón, pues bueno, pues ha sido un tema que por razones medioambientales que no merece la pena o no voy a entrar ahora, pero bueno, no se ha podido tratar como es debido, porque tratamientos había, pero bueno, por razones medio políticas, etcétera, pues bueno, no se ha podido tratar como es debido. Entonces, eso ha hecho que la superficie de pino insignis se haya reducido de forma muy sensible en estos últimos años. Ha habido talas importantes de bosques enteros que dada la situación de incertidumbre y de no tener un horizonte claro con las nuevas replantaciones, pues bueno, pues han quedado de alguna forma no replantados. Es lo que estadísticamente los organismos de control estadístico llaman bosque atlántico, que en definitiva es bosque no gestionado, pero que en este momento tenemos alrededor de 40.000 hectáreas en el País Vasco. Bueno, entonces este es un problema, puesto que bueno, las replantaciones forestales, la replantación que se hace hoy es a un plazo tiene un ciclo largo de 30 o incluso de 40 o de más años, ¿no? Entonces, bueno, para los productores forestales, pequeños productores forestales, la mayoría en el caso del País Vasco, pues este es un problema grave, y es lo que está retrayendo de alguna forma de las nuevas replantaciones, puesto que bueno, pues no está muy claro, no hay una certidumbre de con qué tipo de especies se podría esto, pero es importante que de alguna forma ese problema se solucione de alguna forma con nuevas especies, etcétera, puesto que esta industria que se ha desarrollado durante estos últimos años o durante estos 30-40 años necesita esa materia prima, y los mercados internacionales están absolutamente exacerbados, y para la competitividad de la industria, esta industria que se ha alimentado principalmente de materia prima local, pues es un problema el que tengan que importar materia prima, pinos o de Finlandia o de Galicia o de Portugal o de otras regiones, puesto que eso sube los costes de producción y de alguna forma frena la competitividad de estas industrias, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la situación, y aparte de eso, pues en este momento se han juntado en el sector de la madera pues tres situaciones completamente adversas. Todo el tema de las plagas ligado a la globalización, en las plagas propias, digamos, de enfermedades del ámbito forestal, en el caso del País Vasco y de la cornisa cantábrica, el tema de la banda marrón y banda roja, en Centro Europa con el tema del escarabajo de la corteza, que ha supuesto derribar grandes superficies, principalmente en Alemania y Austria, de bosques, y finalmente la guinda que ha hecho esto es el tema de la guerra, que aunque nosotros en el caso del País Vasco la industria se abastezca principalmente de madera local, pero los mercados es un mercado internacionalizado. Entonces, bueno, los mercados son internacionales, entonces los precios absolutamente locos de los mercados internacionales influyen en esto, ¿no? Y el tema de la industria de la madera está muy ligado al ámbito de la construcción, los tipos de interés por razones de la inflación,
etcétera, están subiendo de forma importante, con lo cual eso mismo está haciendo también de alguna forma el frenar todo el tema de la vivienda, con lo cual, bueno, pues en este momento tenemos una situación de incertidumbre, pero a la vez tenemos una industria importante que de alguna forma nos interesa. Son muchos empleos los que hay alrededor de esa industria y de alguna forma cuidarla. Pues eso es lo que esto, y si tenéis alguna pregunta, pues trataré de responderos gustoso. Sí, yo, Juan Ramón. Yo ahí sí, por aportar algo de información añadida a lo que comentaba Juan Ramón, nosotros sí que, porque los datos que se daban eran a nivel nacional y hay que esperar a los datos oficiales del Eustat, que siempre eso nos vienen con mucho retraso para poder tomar decisiones y para poder saber en qué punto estamos. Sí que comentar que nosotros, por necesidad de poder tener información más actualizada, y sobre todo ante las situaciones tan dispares que se han dado en los últimos años, principalmente por la pandemia y por lo que es la guerra de Ucrania, hemos hecho regularmente encuestas dentro del sector, a toda la cadena de valor, para ir cogiendo ese pulso de cómo estaba la situación, ¿no? Sí es cierto que quizás hemos salido algo mejor que los datos a nivel nacional. Es verdad, ahora hay un momento de incertidumbre con el tema del mercado, un poco también intereses y tal, pero sí es verdad que nosotros de la pandemia, de hecho, de medias y también por subsectores, esos subsectores han salido incluso más fortalecidos, ¿no? Desde en los 2-3 últimos años ha habido un incremento de precios, clarísimo, pero además si se hablaba de aceros y de este tipo de aluminios, en el caso de la madera ha subido en la misma medida o incluso más. Sí que es cierto que hay una apuesta por productos como la madera debido a su sostenibilidad, y creo que hemos podido salir fortalecidos en ese juego por tener un autoconsumo importante. Sí es cierto que lo que nos dicen las empresas es que si ya era un mercado muy tensionado debido a que la demanda era infinitamente mayor a la oferta, estoy hablando de los 2 últimos años, el problema de la guerra lo que ha traído es tensionar muchísimo más los mercados, ya que Ucrania y Rusia son países principalmente exportadores de madera, e incluso a países también productores de madera, como Finlandia, y esto es lo que ha hecho es tensionar muchísimo más los mercados, ¿no? Entonces esto crea una incertidumbre porque no sabemos cómo será en el tiempo y cómo evolucionará en el tiempo. Pero bueno, en ese sentido sí que lo vemos con detenimiento porque entendemos que esta situación de un mayor aumento de la madera en los diferentes mercados, porque no solo son construcción, también es en el mundo embalaje, en el mundo mueble, entendemos que viene para quedarse porque no es una moda, sino que es una apuesta por productos muchísimo más sostenibles, ¿no? Pero, insisto, hay que esperar a los datos del Eustat, ver si hemos evolucionado, tal y como ha comentado Juan Ramón, a nivel nacional, y estamos un poco pues, a la expectativa de conocer todo eso.